Los niños andan confundidos. Ahora que los robots les pueden mostrar afecto y ellos pueden mirarles a los ojos, se están preguntando, ¿y cómo son los humanos? Lo que no es virtual. En unos momentos se lo explicamos en redes. Está claro que vivimos en dos mundos separados. El mundo real, el mío, el nuestro, el de la casa, el del barrio, el de la ciudad, hasta el del país. Y luego el mundo de la pantalla, el mundo virtual. Y no sabemos, o sí empezamos a temer, que la separación entre estos dos mundos está cambiando nuestros conceptos de lo que era antes la soledad y de lo que eran las relaciones de uno con otro. Yo no sé hasta qué punto este mundo virtual va a cambiar nuestra conducta en el futuro. Hace unos años se puso de relieve un hecho curioso. El coeficiente de inteligencia de los americanos estaba aumentando a un ritmo de unos 3 puntos por década. A primera vista la explicación era sencilla. La bonanza económica hacía que los niños recibieran una mejor educación y una buena alimentación. Pero actualmente, con la situación económica estabilizada, la inteligencia continúa creciendo, tanto en América como en el resto del mundo occidental. Se está dando un cambio importante. Desde hace unos años, Melchor, Gaspar y Baltasar se han vuelto unos expertos en consolas, DVD portátiles y juegos para la PlayStation. Una nueva cultura que se está extendiendo como reguero de pólvora. Los juegos, las series de televisión y las películas actuales son mucho más complejas que hace unos años y están provocando un aumento de inteligencia generalizado. Los nuevos videojuegos de simulación son todo un desafío para el cerebro. El jugador se ve obligado a priorizar y a elegir. A medida que va conociendo el juego, puede prever las consecuencias de sus acciones y en una fracción de segundo tiene que tomar una decisión que puede ser acertada o no. Se potencian unas herramientas cerebrales muy útiles que se desarrollan como un aprendizaje colateral al juego. Lo importante no es lo que piensa el jugador, sino cómo lo piensa. Quizás a partir de ahora pasar las horas delante de la pantalla del ordenador ya no nos parecerá una pérdida de tiempo. Sin embargo, el problema llega cuando la afición se convierte en obsesión. La explicación a la adicción a los videojuegos podría estar en su capacidad para estimular el sistema de recompensa cerebral. En los juegos las recompensas están por todas partes y son inmediatas. Vidas extra, pasar de pantalla, nuevos retos. Al conseguirlos, el cerebro libera dopamina y se produce una sensación de bienestar. Es un círculo vicioso porque el cerebro no se conforma con una sola descarga. Los estímulos tienen que ir aumentando para desencadenar una sensación de placer cada vez mayor. Sherry Turkle trabaja en el Massachusetts Institute of Technology. Se dedica al estudio de las relaciones entre las personas y la tecnología, especialmente los ordenadores. En el programa de hoy nos explicará cómo influyen unas máquinas cada vez más humanas en las personas que las usan. Bueno, la verdad es que me siento verdaderamente aliviado y feliz hoy. Me acaba de decir mi hija, la madre de mi nieta mayor, que me da permiso por fin para regalarle a la niña que tiene 7 años
un ordenador como regalo. Porque durante 2 años he estado batallando lo inimaginable. Pero ella insistía, ¿sabes?, en que la pequeña no debía tener un ordenador porque se vería expuesta a un montón de peligros. Oye, un ordenador le cambiaría la vida. Que era mejor que esperara hasta el instituto antes de tener un ordenador. Pero ayer me llamó y me dijo, vale, de acuerdo, ya puedes comprárselo. Ahora te sientes tranquilo. Bueno, y te pediría que le dijeras a nuestros telespectadores Que tu hija tenía razón. que mi hija tenía razón, no, probablemente estaba equivocada. Pero, ¿cuáles son en realidad las preguntas que los niños de hasta 8 años solían preguntarse antes y se preguntan ahora, antes y después de utilizar ordenadores? ¿Cuál es el terrible cambio que está sucediendo? Bueno, no sé si el cambio es terrible, pero ciertamente hay un cambio. En realidad estoy de tu parte. Creo que la niña debe participar en su cultura. Y esta es una cultura en la que el ordenador constituye un objeto central en la vida de todos nosotros. Aunque también siento cierta compasión por tu hija. Porque creo que desde la perspectiva del resto de nosotros que crecimos en un mundo, un lugar sin ordenadores, Eso es. Eso es. los cambios son reales. No significa que debamos impedir que nuestros hijos utilicen el ordenador, pero creo que debemos admitir que los ordenadores modifican nuestra manera de pensar. Los ordenadores cambian nuestra manera de pensar y también nuestra manera de relacionarnos con los demás y de reflexionar sobre preguntas importantes como ¿qué está vivo y qué no? Así que para hablar brevemente sobre algunos de los cambios que se producen cuando los niños crecen en una cultura informatizada, déjame que te cuente una anécdota sobre mi propia hija cuando tenía 7 años. Ella ha crecido en un entorno repleto de ordenadores, o sea, El MIT, nada menos. está acostumbrada a ver ordenadores por todas partes. Una vez me la llevé de vacaciones a Italia. Estábamos en un barco que surcaba un Mediterráneo tan azul que parecía de postal. Y ella miró hacia el agua, señaló emocionada y me dijo, mira, mami, una medusa. Parece tan realista. Había crecido con acuarios virtuales. Había visto todas esas simulaciones de medusas. Así que cuando vio la medusa en el agua dijo que parecía realista. Le conté la historia a un amigo mío, que por entonces trabajaba para Walt Disney como científico de investigación. Y él me explicó que en Orlando, Florida, acababan de construir un parque temático de Disney llamado Animal Kingdom, lleno de animales reales, y que los primeros visitantes del parque se habían quejado de que los animales no eran suficientemente realistas, porque estaban comparando esos animales biológicos Con los robots animales de Disney World. Y en el caso de un robot, si representaba un cocodrilo, movía la cola, los ojos, reproducía todo tipo de comportamientos esenciales del cocodrilo. Mientras que los cocodrilos biológicos reales simplemente se tumbaban al sol sin moverse demasiado. De modo que la pregunta sobre cuál es el criterio de referencia en esta cultura de la simulación es muy real, porque los niños que al crecer ven la simulación primero tienden a utilizar la simulación, no la biología, como criterio de referencia. Y me parece que se trata de un cambio muy profundo y que debemos tenerlo en cuenta. Probablemente porque se refiere al concepto de que lo que es vivo y lo que está muerto. Totalmente. Al estudiar el tema ahora, en el siglo XXI, cuando los niños juegan con cibermascotas que simulan compañía O afectos, sí. y relaciones afectivas, Aibo, Furby, un robot que parece una cría de foca que se llama Paro, Kismet.
He estudiado a niños que juegan con todas estas criaturas. Ahora hablan de si la tecnología está viva o no en función de lo que el robot siente por ellos y de lo que ellos sienten por el robot. Es decir, hablan de si algo está vivo según su relación con la máquina. Así que estos cambios, en mi opinión, como psicóloga especializada en el psicoanálisis, son muy profundos, ya que afectan muy profundamente el espíritu humano. Y la pregunta, ¿de qué nos hace especiales? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Y qué hay de especial en ser un ser humano? ¿Qué tiene de especial ser una persona? ¿Y qué piensan los niños? Bueno, los niños están llegando a nuevas soluciones a este problema. Por ejemplo, según un niño, y esto es muy interesante porque a menudo estas respuestas no tienen que ver con los puntos fuertes del ser humano, sino con la fragilidad humana. Por ejemplo, un niño dice, hablando de Kismet, un robot bastante afectuoso, me gustaría tener a este robot como amigo, pero no me gustaría que fuera mi mejor amigo, porque lo sabe todo. Es demasiado listo. Prefiero que mi mejor amigo sea una persona, para que podamos hablar más y no ser tan perfectos juntos. Ahora mismo, muchísimas personas están conectando a un juego online llamado World of Warcraft y están a punto de dejar la realidad para migrar a un mundo de orcos y elfos. Ilustres habitantes de este mundo fantástico nos invitan a acompañarles en su travesía virtual y así conocer cuáles son sus motivaciones, dentro y fuera del juego. Vamos a crear un personaje, nos vamos a ver el día, verás. Yo voy a hacer una nivel 1 y ya está. Bueno, vamos a meter el juego, ¿vale? Sí. Este. ¿El de antes? ¿Este? Entra, vale. Con un nombre. Vamos a llamarlo... Tiene nombre de Úrsula. Eva Calavera. Y la primera imagen de esa persona es el troll. Otra cosa muy curiosa, es el nick. Nosotros ya ni los llamamos por los nombres. No. O sea, él es Necron. No se llama Necron. es Rolando. Y llega un momento que tu nick es tu nombre. Y en la vida real y en el juego. Un poco como partilla, ¿no? Porque aquí la gente que entra Claro. no tiene hecho nada. Ahora dónde puede tiene ir, mucho trabajo que hacer para llegar al nivel Tiene que los empezar que- a relacionarse con la gente para... Pero no es necesario, puede ser bastante solitario y ir a lo justo. Yo llegué hasta el nivel 40 solo. Solo que hacían matarme. Hay No, gente porque que puedes no... hacer misiones solo y tal, que son más difíciles, sí, te puedes morir muchas veces, también. Una cosa muy importante también es el círculo de amigos, que aquí estamos hablando de que puedes tener un círculo de amigos y conocer gente de Japón, gente de cualquier parte del mundo. Pensad que es uno de los juegos que más personas conectan hoy en ¿Cuánta día. gente se puede estar conectada hoy con nosotros? Millones. ¿Millones? Sí. ¿Ahora mismo? Sí, O sea, ahora mismo millones de personas están viviendo ahí. Sí, sí. Es uno de los juegos se divide en 3 además. servidores. Sí, rompe las barreras porque ahora dices, hostia, resulta que puedes jugar con otra gente y ¿no era insociable en los videojuegos? Yo este hombre lo conozco de jugar por internet. Vamos a buscar novio. Vamos a buscarlo. Vamos, el señor Vaca, hostia, el señor Vaca. ¿Le podemos decir hola? Lo que tienes cara de no haber dormido mucho esta noche. Hola, qué miedo me da ¿Y este por qué hombre. tiene espada? Y surgió el amor. Mándale un beso, mándale un beso. Oh. Mira, me has asustado, espérate. Esto no lo vuelvas a hacer porque yo solo hice un jugador y me degolló la cabeza ahí mismo. No tiene compromiso. Pero no salgas corriendo que te estoy Tal vez hablando. esté casado, ¿eh? Pues mira, existe el divorcio, ¿no? No, te está Y el diciendo. adulterio. Pero es que es brutal. ¿Sabes? El Carlos, el que, bueno, es uno que vive en Málaga. No sé si te suena, es muy bueno. Entra por los foros, el pavo
pero buenísimo, ¿eh? O sea, conoce a una que se llama Ángela, ¿vale? Que vive aquí en Barcelona. Cada día juega 1 hora, 1 hora y media, tío. O sea, fue del palo, cogemos, quedamos, o sea, se caían de coña y solo se veían, o sea, yo creo que ella llevaba... Se enamoró del personaje de ella, ¿verdad? Llevaba un jabalí, tío, llevaba un jabalí. Luego la vio y se quedó decepcionado. Me había invitado a la boda, tío. Sí, sí. Brutal, Sí, por eso. brutal. Sí, me va a matar. Me va a matar, básicamente. ¿Quién? Un perro. Ese perro. Pero qué triste, Y nos ¿no? podemos Vaya defender. manera de morir más poco digna. Ah, es un fantasma. Has de buscar tu cuerpo, que es esta fecha de aquí. Ah, vale, te lo pone en el mapa. Exacto. En este juego no mueres nunca, ¿no? Siempre puedes seguir jugando. El problema es que cuando mueres, pues tus ropas, tus armas y tal, se van rompiendo. Eso significa que has de pagar por repararlos. O sea, También se está pueden muerto. comprar y vender Ya está. cosas con dinero real. Objetos. Sí, Claro. sí, sí. Pues el más triste que he visto es que hay páginas que dices, mira, te doy mi usuario, te doy mi contraseña, te pago 30 euros y en 2 días me subes el personaje a nivel El nivel de 40. Alquilas a alguien para que juegue contigo. Eso más que cutre es un poco triste, porque ¿para qué quieres el juego si tú no estás jugando? O sea, me estoy diciendo que nunca habéis vendido nada. No. Bueno, yo sí que lo hice una vez. Yo no lo hice. Maestro, me has decepcionado. Me ha ido la gana vendérselo y como yo creaba eso, le dije, ¿qué me das y tal? Y bueno, se llegó a pagar dinero. Jamás pagaría por algo que yo no consigo por mí mismo. Pero a mi personaje nunca lo vendí. Yo he visto, o sea, gente pagar, o sea, pagar mucho dinero por personajes de determinado nivel. Pensad, si un juego tiene éxito, eso tiene un valor incalculable. Si el juego vende y como más gente hay en ese juego, más importante es ser alguien ahí. Maestro, mañana te voy a dar. Maestro, te voy a dar. Bueno, patán, vayan. Igualmente, seres. Venga. Hasta luego. Abandona la sala Dark Zone. Este juego no es eterno, no es un juego que tú vas a estar siempre. No. Porque los juegos evolucionan, mejoran gráficamente, mejoran visualmente, te hacen recrear aún más ese mundo imaginario que tú quieres vivir. Tal vez cuando tengamos 80 años sigamos jugando el World of Warcraft, la versión nueva, y estemos ahí, porque yo lo creo. Yo sí que lo creo. Yo creo que ya no es eso de que le he hecho un niño juegas a los videojuegos. No, yo me quiero ver con 80 años y yo siempre pido, y lo que me conserven tiene que ser la vista. La vista y las manos. Yo creo que el futuro es por la cabeza pensar en Un casco de realidad virtual. un casco, no creo ni que llegue a casco. Es lo que dijo Miyamoto hace poco, que el videojuego nos rodeará, pero no necesariamente con un casco. No un casco. Yo creo que lo controlaremos cerebralmente, directamente. O sea, por impulsos, Sería muy fuerte, revolucionario, donde el móvil, el teléfono de casa, el videojuego, Sí, sí. porque el videojuego formará parte de todas nuestras vidas. Yo creo que va a ser a saco. O sea, llegará el momento que pegará el gran salto, va a hacer nuestra generación, va a ser papá, va a tener a sus niños. Sí, sí, vas a Los niños estar van a jugando nacer con tu hijo y con la tu consola, con nieto. el videojuego bajo el brazo, entonces se creará la generación videojuego, la generación tecnología, móvil, Claro, internet, todo todo un poco, y se buscará un extremo más comunicativo aún. Todo eso me recuerda la conversación que tuve no hace mucho tiempo con un buen y gran amigo mío, un neurólogo italiano. Me dijo, oye, nadie está estudiando algo que será el equivalente a una mutación biológica. Y es el impacto sobre nuestro pensamiento de la televisión, internet, los móviles, bueno, la revolución digital. Nadie lo estudia. Y yo pensé, bueno, nadie salvo una persona en Boston que trabaja en el MIT y que es Sherry Turkle. Así que voy a preguntarle a Sherry qué piensa de eso, me dije. ¿Son tan importantes las consecuencias de lo que está sucediendo? Hablamos de las consecuencias en los niños, hablaremos después de las consecuencias en los adultos, que equivalgan a una mutación biológica.
Pienso que hay cambios drásticos. Drásticos. Ahora se están produciendo cambios drásticos. Permíteme citar unos cuantos. Un cambio en nuestra manera de hablar sobre lo vivo y lo inerte. En segundo lugar, hay un cambio que denomino atadura. Los niños se crían con el correo electrónico, con teléfonos móviles que llevan su correo electrónico y su Messenger. Están pegados a sus teléfonos móviles. Están encadenados tanto a sus amigos como a sus padres. Esto significa que los niños de hoy en día tienen pautas muy distintas de separación de sus padres. No ese sentimiento de ser Huckleberry Finn en el Mississippi, de estar solo, de ser el único responsable de uno mismo. Porque están profundamente atados a sus padres, independientemente de dónde estén en el mundo. Los padres solo están a una llamada de distancia, así que muchos de estos asuntos de separación que se producen en la adolescencia tienen lugar de un modo muy distinto. Porque ninguno de nosotros está solo como la gente solía estar sola. Y creo que esto está provocando un cambio muy profundo en toda la secuencia de desarrollo y formación de identidad durante la adolescencia. En tercer lugar, las personas se conectan a Internet y son personas múltiples. No es que padezcan un trastorno de personalidad múltiple, porque saben que son personas múltiples. No se les escapa de las manos y desarrollan una patología, pero sutilmente. En los diferentes lugares de Internet tienen identidades distintas y van rotando entre estas identidades distintas, así que se acostumbran a la idea de que el yo no es algo unitario y simple, sino más bien la interacción de muchas manifestaciones o aspectos diferentes del yo. Tú dices que nuestras identidades son múltiples, descentradas, fluidas, no lineales y opacas, nada menos. Ahora, no antes. ¿Qué quieres decir exactamente? Creo que la fluidez proviene de estas vidas múltiples que vivimos en Internet. La sensación de que podemos estar en lugares distintos, modular ligeramente quién somos en distintos contextos. Ya no estamos acostumbrados a lo estable, ¿no? No necesitamos estar en ese lado, no nos hace falta. ¿Y esto afectará nuestra manera de entender las relaciones personales? Creo que ya ha tenido una repercusión tremenda en nuestra manera de entender las relaciones personales. Que ya no tienen que ser estables. En Internet la gente está acostumbrada a pasar de una relación a otra en distintos grupos de noticias, distintos lugares, distintas comunidades virtuales. Me preocupa que cuando a la gente no le guste dónde está en Internet, cuando algo vaya mal en una relación, simplemente pase a otra. Eso es lo que la gente hace. Simplemente se apartan. De ese conjunto de mundos durante muchos años, unos 10 años, estudié un grupo, una comunidad virtual, y la gente, si pasaba algo no iba bien, la gente se iba, formaba otro grupo, ¿sabes? Hay una sensación de fluidez, todo es efímero y por supuesto vivimos en nuestro cuerpo. Seguimos teniendo a nuestra familia, nuestro barrio, la persona que somos en el mundo real. Vivimos nuestra vida en la pantalla y fuera de ella. No es que no estemos limitados por la realidad de ser una persona que vive en sociedad. Pero creo que tenemos estos otros lugares a los que acudir donde las reglas son distintas. Y me parece que esto empieza a cambiar nuestro comportamiento en el resto de nuestra vida. No debe ser fácil disfrutar a la vez de las dos cosas, lo virtual y lo real. Creo que esta generación, la que surge ahora, tendrá la oportunidad de disfrutar ambas cosas. Pero creo que debemos asegurarnos de conservar y valorar las cosas del mundo real, que son importantes para nosotros. Y que creemos que son importantes para nuestros propósitos humanos. Si compramos online, si ya no vamos a las tiendas y eso deja de formar parte de nuestra vida social. Si conseguimos las películas con nuestro pequeño iPod. Si para escuchar música nunca vamos a ver una sinfonía y simplemente nos ponemos los cascos, ¿sabes? Debemos asegurarnos de que nos exponemos, seguimos exponiéndonos y exponiendo a nuestros hijos a ambas cosas.
porque lo virtual es muy tentador. Lo virtual es muy atrayente. La gente se siente sola y tiene miedo de la intimidad. Esto es muy importante. Sí, la gente se siente sola y tiene miedo de la intimidad. Esta paradoja está en pleno centro de tanto sufrimiento humano. Y el ordenador ofrece una solución aparente a esta paradoja. Porque con el ordenador puedes estar solo, pero nunca tienes que sentirte solo. Puedes obtener la gratificación de cierto tipo de amistad sin las exigencias de la verdadera intimidad. Y esto es muy, muy tentador y muy atrayente porque responde a este dilema humano. A esta búsqueda. Exactamente. Hay entornos virtuales para escapar de la realidad, aunque cada vez sean más reales. Y los hay precisamente para confrontarse con la realidad, cuando ésta es fuente de angustia, como en algunas patologías psiquiátricas. El profesor del Collège de France, Alain Berthoz, emplea la realidad virtual en la terapia cognitiva de pacientes con agorafobia, desorden para el que tiene una peculiar interpretación. Cuando el sujeto se encuentra en un supermercado, en un ascensor, en el metro, la agorafobia desencadena efectos fisiológicos muy graves, ataques de pánico. Se parecen de alguna manera a los efectos del vértigo y afectan a un gran número de personas. Durante mucho tiempo se pensó que esta enfermedad, este trastorno, era de origen puramente social. Era un problema de comunicación. La gente tenía miedo de encontrarse con los demás. Hoy en día predomina la idea de que una parte de las personas con esta alteración tienen en realidad algunas carencias. Su cerebro presenta dificultades para reconstruir tanto el propio cuerpo, mediante la información de la visión, de los sensores vestibulares que tenemos en el oído, como el mundo exterior. El cerebro puede reconstruir una percepción coherente, única de uno mismo y de las relaciones con el espacio. Pero cuando hay déficits, bien sea de los sistemas sensoriales, bien sea en el interior del cerebro, que afecten a la capacidad de agrupar todas esas informaciones, puede surgir esa desorientación. Así, existe actualmente otra interpretación de la agorafobia, una interpretación de un trastorno de la orientación espacial. Y para intentar no curar este trastorno, pero por lo menos compensar los efectos, los ataques de pánico, los psicólogos han puesto a punto métodos llamados de terapia cognitiva y comportamental. Consisten en someter a los pacientes a las situaciones que les provocan angustia. El hecho de exponerse, de realizar la experiencia en condiciones de protección, obliga aparentemente al cerebro a encontrar una solución, a resolver el problema. Actualmente, con psiquiatras y psicólogos, estudiamos la posibilidad no solo de exponer a los pacientes a las diferentes situaciones en la calle, en el metro o incluso por la imaginación, sino que utilizamos la realidad virtual. Construimos entornos virtuales, túneles, supermercados. La idea es comparar ahora la eficacia de esta exposición mediante la realidad virtual con la exposición clásica de las terapias cognitivas por la imaginación o la exposición real. Tú afirmas en tu libro, no me interesa mucho lo que los robots hagan por nosotros, sino cómo están cambiando nuestra manera de ser. Me gusta decir, en mi trabajo, establezco una distinción entre el ordenador instrumental
lo que el ordenador hace por nosotros, para nosotros. y el ordenador subjetivo, lo que el ordenador hace sobre nosotros. ¿Cómo afecta nuestra manera de pensar en nosotros mismos, nuestras posibilidades de cambio, nuestra opinión de las relaciones, nuestros hijos, y lo que pensamos sobre el significado de la vida? Incluso las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales y cada aspecto de quién somos como personas. Así que la pregunta no es tanto en qué se están convirtiendo los robots, sino en qué nos estamos convirtiendo nosotros a medida que establecemos relaciones cada vez más íntimas con nuestras máquinas. Y creo que estos robots que intentan hacernos compañía intentan realmente forjar relaciones íntimas con la gente. Déjame que te cuente una anécdota de mi trabajo actual, que consiste en conseguir robots para la gente mayor. Porque en Japón hay muchísimo interés, y en este país cada vez más, en diseñar robots que puedan hacerles compañía a los mayores. Uno de esos robots, llamado Paro, es un robot japonés que parece una cría de foca. Este robot puede establecer contacto visual, tiene un vocabulario limitado de palabras, tiene sensores de tacto, sabe si se le ha acariciado con delicadeza o agresividad. Y realmente, ¿sabes? Es inteligente. Bueno, es lo que yo llamo un artefacto relacional. Una máquina creada para inspirar en la gente la idea de que es posible entablar una relación con ella. Y para ello hay que establecer contacto visual, adaptarla adecuadamente para que responda de algún modo a los gestos de la persona. Pues bien, me llevé a este robot a una residencia de ancianos y había una mujer muy mayor a la que le acababan de decir que su hijo había decidido no visitarla más. Su pérdida era evidente. Estaba desconsolada. Y estaba con el robot. Y de repente empieza a darle palmaditas al robot y a decirle al robot: vamos, ánimos, ahora te sientes triste. Ahí fuera el mundo es muy duro, muy difícil. Te sientes triste, no pasa nada, todo mejorará. Lo que estaba haciendo, estaba proyectando en otro sus sentimientos. Y consolándose al consolar a otro constituye clásicamente de nuevo, desde la tradición psicoanalística y psicodinámica de la que procedo, un momento de curación. Si pasa entre dos personas, pero ¿qué significa que suceda entre una persona y un robot que no entiende nada de lo que pasa? No tiene ningún hijo. No sabe lo que es estar cerca de la muerte y que tu hijo deje de visitarte. No sabe nada sobre lo que pasa en esa interacción. Y la pregunta es, ¿se puede tener una relación si solo una persona participa en ella y la relación es pura proyección? Increíble. Creo que es una pregunta muy profunda y que debemos abordarla ahora, porque hay algo en esa interacción, incluso si la mujer se sintió mejor, algo que en cierto modo me parece engañoso, ¿no? Que la degrada, que tiene una moral dudosa. La estamos dando a algo que la degrada como una persona plenamente moral. ¿Sabes? Mientras hablabas, estaba pensando en esa historia sobre la historia de la evolución, ¿no? Dicen que el mayor paso adelante llegó el día, no sabemos cuándo, quizá hace 30.000 años, en el que alguien pudo descubrir intuitivamente lo que pensaba el otro. Porque esta era la única manera de o bien ayudarle o bien manipularle. Y cuando hablabas de esta mujer japonesa y su robot, es como si ella creyera que sabía lo que estaba en la mente del robot. Pero tú dices,
Haces sonar la alarma y dices... No hay nada en la mente del robot. No hay nada en la cabeza del robot. ¿Qué tienen de parecido un cerebro y una computadora? Aunque aparentemente no vean ninguna relación, científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne han hecho ya su primera simulación con la supercomputadora Blue Brain, que permite representar las estructuras y funciones del cerebro. El objetivo es entender la inteligencia, y por ello ya cuentan con 10.000 complejos neuronales simulados. Aunque no ha sido tarea fácil, para que los científicos puedan simular el cerebro, antes deben analizarlo célula a célula. Primero examinan la actividad eléctrica que se genera en cada neurona para descifrar cómo se comunican. Los resultados los introducen en la supercomputadora Blue Gene, creada por IBM para crear neuronas virtuales. El resultado de esta investigación también podría servir para predecir la reacción del cerebro a ciertas medicinas o enfermedades. Aunque esta computadora parezca la solución a los enigmas de nuestro pensamiento, no nos alarmemos. El poder de la computación aún no puede alcanzar la complejidad del cerebro humano. El papel puede ser una fuente importante de polución si los vertederos no cumplen las condiciones adecuadas. Químicos del Instituto Weizmann de Israel han desarrollado un proceso que podría significar la solución a este problema medioambiental. La madera, el algodón y otros tipos de material vegetal contienen celulosa, que se degrada gracias a un complejo molecular llamado celulosoma. El papel es un producto artificial de celulosa, por lo que el celulosoma no es eficiente para descomponerlo. La acumulación del papel puede tardar decenas de años en eliminarse. Por eso, los científicos han empleado ingeniería genética para hallar una nueva manera de acelerar el proceso de descomposición de la celulosa artificial. El resultado ha sido un celulosoma diseñado para desintegrar el papel de una forma más rápida y eficaz. De esta forma, se consigue acelerar la eliminación de los desechos de papel, favoreciendo el proceso del reciclaje de este material. Los efectos curativos de la música sorprenden cada vez más a la comunidad científica. Si estudios anteriores señalaban que disminuye la presión sanguínea y facilita la oxigenación del cuerpo, ahora se ha demostrado que la música también puede reducir los niveles de estrés. Una investigación realizada en Estados Unidos dice que escuchar el arpa contribuye a reducir los latidos del corazón. Y es por este motivo que los pacientes con cáncer de un hospital de Cardiff disfrutan de un concierto de arpa mientras se les aplica el tratamiento de quimioterapia. El arpaterapia contribuye a que el paciente se relaje mientras se le aplica el tratamiento contra el cáncer. Pero para asegurar su efecto positivo, los empleados del hospital realizan encuestas antes y después de las sesiones de arpaterapia con el fin de conocer cómo responden los pacientes a la música y si realmente ésta reduce los niveles de estrés. Ahora queda por estudiar si esta terapia musical sería útil para aliviar el dolor en cualquier tratamiento y así aumentar la calidad de vida de los enfermos. Muchas personas que tienen problemas para tener hijos deben esperar una media de un año para recibir tratamiento. Con el fin de acabar con este problema, científicos británicos han inventado la primera prueba casera para medir la fertilidad masculina en una hora. Fertel ha sido diseñada por investigadores de la Universidad de Birmingham y funciona midiendo la movilidad de los espermatozoides. El aparato simula el cuello del útero de la mujer. Imita la temperatura del cuerpo femenino a través de la liberación de una mucosa cervical artificial que se calienta automáticamente a 37 grados centígrados. El aparato mide el número de espermatozoides capaces de deslizarse por la mucosa. Si hay un alto nivel de esperma activo en la muestra, aparece una línea roja que indica que la prueba es positiva, es decir, que es fértil. Si tenemos en cuenta que 1 de cada 15 hombres tiene problemas de fertilidad y que la esterilidad es un problema creciente en todo el mundo, este nuevo invento ofrece nuevas ventajas a las personas que desean tener descendencia. Bienvenidos a esta segunda parte de redes. Esta vez, bueno, el tema es sencillo y complejo. Estamos ya viviendo en dos mundos
que aparentemente son distintos. El mundo real, el mundo que vemos con los ojos todos los días, y el mundo virtual, el de Internet, el de las máquinas de juegos. Daniel, vosotros sois los responsables en parte, ¿no? Pues supongo que sí. Nosotros somos los que creamos los videojuegos, ¿no? Eso con lo que juegan nuestros niños. Y es un poco cierto lo que comentabais, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, uno de los tipos de juego más popular son los juegos de conducción de vehículos, ¿no? De coches, por ejemplo. Sí. En los que el usuario siempre juega con pues, coches fantásticos, ¿no? Y con, no sé, coches increíbles y carísimos. Claro, ¿cambiará esto nuestra percepción de lo que son los coches reales? Es decir, ¿realmente el niño del futuro se concentrará con el Seat Panda? ¿O es que realmente, claro, como que su educación estará más basada en los videojuegos que en lo que es el mundo real? Y estará esperando que la realidad sea similar a la ficción y no al revés. Es decir, es un tema muy interesante. Es decir, nos encontramos con gente que pasa tantísimo tiempo jugando con videojuegos que gran parte de su bagaje cultural lo han extraído del videojuego. Sherry Turkle, en la primera parte del programa, decía que los niños ya tienen una percepción distinta, por ejemplo, de lo que es inerme, inanimado, muerto, y de lo que está vivo. O sea, la frontera entre lo vivo y lo muerto, dice ella, es distinta hoy para los niños. Pero a un gran escritor como tú, Juan José, esto no le debe parecer tan novedoso, ¿no? Vosotros habéis estado ya sugiriendo y recreando mundos artificiales en ensayos y novelas, o realmente para ti primero y para los que vienen detrás tuyo, esto es un cambio realmente dramático. No, dramático no. Y novedoso en parte, quiero decir que representaciones de la realidad siempre han existido y uno nunca, y la gente nunca ha confundido las representaciones de la realidad con la realidad. En fin, hay gente que sí, los psicóticos no distinguen entre una cosa y otra, ¿no? Pero aparecen nuevas representaciones de la realidad y se distinguen perfectamente de la realidad, ¿no? Es decir, que en ese sentido el cambio no es tan grande. Lo que pasa es que es verdad que estamos descubriendo un continente nuevo, y que es un continente gigantesco, enorme. Cuando uno conecta el ordenador a la red, la impresión que tiene es que al otro lado hay un continente sin explorar, ¿no? Y en ese sentido somos seres fronterizos porque estamos en la frontera de algo nuevo. Y lo característico de la frontera es que siempre se cuentan relatos fabulosos. Quiero decir que si vamos a ver la literatura del 19 en Estados Unidos, en la época de Mark Twain, bueno, allí aparece, me parece, en la denominación relato de la frontera, pues hablan de que al otro lado hay personas con 7 cabezas y todo esto. Y entonces yo creo que esto es lo que está pasando ahora en relación al mundo virtual, donde se nos cuentan que hay 7 personajes con cabezas, es decir, que las neuronas están cambiando, ¿no? Las neuronas, en fin, yo creo que para que cambien las neuronas tienen que pasar muchos siglos, es decir, que estos cambios siempre son muy lentos y que los cambios no van tanto por ahí. En el fondo, pensábamos antes de entrar, no es tan distinto pasar 4 horas, en algunos aspectos, leyendo, como 4 horas jugando con un videojuego. En alguna medida estás también en un mundo, digamos, que no es real. Pero en la frontera, y también seguramente tradicionalmente los niños que leían mucho preocupaban mucho a sus padres. Porque un niño que pasaba muchas horas leyendo era un niño poco socializado, poco sociable, seguramente... Y de hecho era así. Yo si no hubiera tenido problemas de pequeño no me habría convertido en un niño lector, ¿no? Quiero decir, siempre esto es así. Uno empieza a leer por las mismas razones por las que empieza a escribir. Porque hay un conflicto con la realidad. Una persona que no tiene ningún conflicto con la realidad, ¿para qué va a leer? Ahora jugará a fútbol con sus amigos, ¿no? Pero hay un tema previo, yo te lo digo porque por amigos y por relaciones familiares, de relaciones con las nietas, por ejemplo, que llegan a la edad de los 8 años,
y he tenido batallitas porque en mis hijas, sobre todo en una, pues había un cierto rechazo a que la niña, la nieta, entrara en contacto demasiado pronto con un ordenador, porque eso la introducía en un mundo raro y eso no era bueno y eso había que esperar, era mejor. Bueno, este rechazo sigue existiendo en términos insospechados, o sea, no, y es muy fuerte. ¿Tú a qué lo atribuyes, Daniel, eso? Aquí creo que hemos de entender ese rechazo como por dos vertientes. Hay una vertiente que comprendo, que es que básicamente en la medida de que los niños muy pequeños están todavía construyendo su percepción de la realidad y su modelo del mundo, sí, introducir ahí elementos de un mundo virtual puede complicar o incluso distorsionar su percepción de las cosas. Es decir, igual que si a un niño pequeño le empezamos a enseñar, pues yo qué sé, mecánica de coches cuando tiene 5 años, pues igual le estamos distorsionando porque aún tendría que estar aprendiendo otras cosas. Pues los videojuegos en ese sentido son más cosas que procesar y quizás es bueno que los niños empiecen un poco por los fundamentos y vayan creciendo a partir de ahí. Eso es uno de los temas. Y el otro tema es la idea de la, en general, regulación de contenidos, entendido en un sentido muy amplio, en el sentido de que tanto el cine como los libros en menor medida, pero siempre ha habido la percepción de que determinados contenidos, digamos, de evasión, como puede ser un libro, como puede ser una película, como puede ser la televisión, están pensados para un cierto tipo de público, ¿no? Es decir, existen películas pues fantásticas, como por ejemplo pues Senderos de Gloria, por decir algo, del señor Kubrick, que precisamente pues yo no se la enseñaría a un niño de según qué edades, y en cambio es una película fantástica. Sí. Entonces, en ese sentido tenemos el doble criterio, un criterio de decir, hay que colaborar a que la percepción de la realidad se construya de la forma adecuada y que digamos los edificios del modelo del mundo de un niño sean los adecuados, y por otro lado hay que regular el acceso a según qué tipo de contenidos, digamos, que son más para adultos que para niños. En ese sentido lo veo bien, pero por otro lado cualquier rechazo a las tecnologías per se, por el hecho de ser tecnologías, yo creo que es malo, porque precisamente lo que todos los estudios avalan es que realmente los ordenadores lo que hacen es incentivar la inteligencia de los niños, es decir, no ya los videojuegos, sino en general la interacción con máquinas mejora pues desde el cálculo espacial a la resolución de problemas abstractos, porque no olvidemos que un niño que está jugando a un juego fundamentalmente está resolviendo problemas porque quiere ganar. Es decir, es una fórmula de aprendizaje por refuerzo. Si el niño resuelve el problema que sea, pues obtiene pues, el Ahora, mensaje eso antes, la diferencia ocurre un poco como con la ciencia, que el ámbito es cada vez mayor, porque cada vez la ciencia puede medir cosas que antes no podía medir, ¿no? Así es como ha entrado en tromba todo el tema de las emociones, por ejemplo. Cuando no había resonancias ni todo esto, pues no se podía medir y el científico no se ocupaba y punto. Pero es que este mundo digital también está aumentando. Os voy a pasar un pequeño documental de lo que está ocurriendo con los libros digitalizados, los nuevos usos y el enfado de los viejos editores, ¿no? Vamos a verlo. Cuando en 1945 se empezó a construir la máquina que sería la predecesora de nuestras computadoras actuales, ya se intuía la magnitud del proyecto. Su creador, John von Neumann, un matemático de origen húngaro, le comentó a un amigo que solo podrían ver todos los usos que se le podían dar a la máquina cuando estuviese en pleno funcionamiento. 60 años más tarde, la intuición de von Neumann se confirma. Gracias a la arquitectura computacional que él diseñó, cada día surgen nuevas funciones para nuestros ordenadores. La más importante sin duda ha sido Internet, una red mundial de conexión de ordenadores que está transformando nuestra forma de aprender, de relacionarnos y de informarnos. La red se está convirtiendo en nuestra memoria y nuestro almacén, un espacio ilimitado donde guardar toda la información que generamos y también toda la basura. Textos, imágenes, vídeos, cantidades ingentes de información en la red, pero aún queda espacio para un nuevo elemento, las bibliotecas virtuales. En Hungría hay gente que es consumidora de cultura y que está empezando a hacer este trabajo por cuenta propia. Han creado un espacio común que puede servir de red de producción.
donde se pueden subir y bajar textos y libros. Es decir, escanear tu biblioteca y compartir los libros con otros. Pero nunca llueve a gusto de todos, y las novedades siempre despiertan recelo. Autores y editores ya han alzado sus voces en contra de este proyecto. Piensan que afectará a sus intereses. Han conseguido cerrar este proyecto, denominado la Biblioteca Silenciosa, porque había unos 2000 libros publicados y tenían mucho miedo. Se preguntaron qué les sucedería cuando estas obras fueran accesibles online y gratis. Pero lo que no han hecho es contar el número de obras que están disponibles en el mercado en estos momentos. Y no han estimado cuántos de estos 2000 libros se pueden comprar en las librerías. Sucede que hay 100 libros que están disponibles tanto en el mercado como en la Biblioteca Silenciosa. Pero el resto, un 90% o más del 90%, que no estaban disponibles en el mercado, se han perdido por culpa de esto. Las librerías digitales no tienen por qué repercutir negativamente en la industria literaria. No usamos de la misma manera los archivos que bajamos de Internet y los libros que compramos. Un uso es cuando se quiere leer en el baño o en la clase. Cuando se quiere leer desde el principio al final. Pero hay otros usos para un libro. Por ejemplo, cuando se quieren consultar las referencias, o las citas o los enlaces en el libro, no hace falta el formato en papel. Hace falta el formato electrónico, donde los enlaces se hacen con un clic. Y cuando se está enseñando y yo doy fragmentos de este libro como lectura en mi clase, es mucho más fácil dar la dirección URL y decir que se bajen el capítulo 7 y nos vemos mañana. Así no les obligo a comprarse un libro muy caro por solo un capítulo. Pero ellos se lo comprarán si les gusta. Bueno, ya lo ven, el mundo digital cada vez es más grande hasta que probablemente absorba todo el planeta, ¿no? Y estábamos viendo un poco el impacto de esta digitalización creciente. Tú, Juan José, por ejemplo, ni has sentido nunca la extrañeza frente al armatoste, frente al ordenador, o sea, lo que es la tecnología, has estado con ella, ¿no? Me sí. Parece. Hasta le has visto casi alma bueno, al ordenador. Yo he tenido la ventaja de que soy curioso, entonces esta resistencia al cambio, digamos, que muestra la mayoría de la gente, pues yo, en mí es menor en general, ¿no? Y en ordenador siempre me llamó la atención, sobre todo en ordenador portátil. Yo siempre he trabajado con ordenadores portátiles porque en el ordenador portátil tiene además algo de caja. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños nos gustaba los estancos, cuando la estanquera acababa de vender una caja de puros que nos vendía sueltos, luego nos vendían las cajas. Ajá. Y yo me acuerdo que tenía en casa muchas cajas de puros porque me fascinaban las cajas y hacer laberintos dentro de ellas y departamentos secretos. Y el portátil tiene algo de caja. Tú metes ahí tus cosas y luego cierras. Daniel, ¿y entonces por qué hablan de todo el mundo, todos los expertos en el MIT, en Harvard, de esta cultura de simulación? Como si lo digital fuera una cultura simulada. Bueno, en cierto modo lo debe ser. Sí. Pero, ¿qué quieren decir con eso exactamente? Yo la verdad es que es un tema que me interesa mucho en la medida que cuanto más tiempo pase la gente en todos estos entornos simulados, más me pregunto yo, ¿no será que en la vida real les falta algo? Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? La gente, pues, antes leía libros o la gente, pues, pero formaba parte de un menú más variado.
a mí lo que me da un poco la sensación es que el videojuego lo que está dando es o los entornos simulados en general están dando un poco una válvula de escape muy buena y que funciona muy bien, muy eficiente a millones de personas que realmente lo que buscan es, pues bueno, pues salir de una rutina que la vida moderna nos ha encasillado en ella. Es decir, no sé, un dato, el juego en red más popular del mundo, que es un juego que se llama EverQuest, hace poco hicieron un estudio y dijeron cuál sería el PIB del mundo virtual en el cual está ambientado este juego. Es decir, contaron, pues bueno, cuánto dinero generaría, ¿no? Y resulta que estaría entre las 10 economías más potentes del mundo. Es decir, no estamos hablando de que 2 o 3 personas están jugando, estamos hablando de pues millones de personas que prefieren estar en ese entorno simulado que en el mundo real. ¿No será que tenemos miedo a esta sociedad moderna que quizás nos ha puesto demasiada presión encima y la gente está pues encontrando una especie de refugio dentro del videojuego en el cual sabe que lo controla todo y en el momento que quiera lo puede apagar y que a fin de cuentas estás controlando tú la situación? Si un gran especialista del software que hace videojuegos, que está inmerso en este mundo virtual, y un gran escritor, coincidís los dos en que no pasa nada, pues no valía la pena ni hacer el programa, digo yo, ¿no? No, pero es que realmente lo que hemos de ver... nunca pasa nada, llevamos ya unos cuantos siglos. Realmente es un poco un caso típico de lo de que el medio a veces es el mensaje, es decir, hemos cambiado el medio, es decir, hemos cambiado la muñeca por el robotito, pero el mensaje de fondo sigue siendo el mismo. Lo único que pasa es que a veces nos podemos desenfocar la vista y pensar que ese nuevo medio realmente es un mensaje nuevo. No, pues que el mensaje es el de toda la vida. Es decir, las niñas o los niños quieren jugar con cosas pues porque igual no tienen un hermanito y o lo harán con la muñeca repollo o la Barbie o la de toda la vida, o lo harán con un robot. Sería justo decir la generación anterior, la de mis padres, de mis abuelos, disfrutaron o padecieron el mundo real y del virtual no sabían nada o casi nada, a menos que leyeran mucho, cosa que dudo. Y en cambio nosotros somos una generación que va a poder disfrutar de los dos mundos, del real y del virtual. Uno de los asuntos que se comenta mucho en este sentido es la confusión entre lo real y lo fantástico y tal. Pero es una constante también del ser humano la influencia de lo fantástico en la vida real. Es decir, hoy día Dios, que es una cosa absolutamente fantástica, sigue teniendo una influencia brutal en la vida real de los pueblos. Hay guerras, hay gente y se mata. Por eso Dios decía, Borges decía que la tecnología pertenecía al género fantástico. ¿No? Cosas tan abstractas como la nación, fíjate las cosas que produce, es decir, que esa interacción entre lo real y lo fantástico, entre lo imaginario y lo real, forma parte de la vida cotidiana del ser humano, ¿no? O sea que, bueno, ya lo han visto, después del programa seguro que piensan lo mismo que yo estoy empezando a pensar, que después de todo no hay tanta diferencia entre lo imaginado y lo real. Es más, lo que nos distingue del chimpancé es que nosotros somos capaces de lucubrar y de imaginar mundos fantásticos. Por eso no tendría explicación cualquier rechazo al soporte, a un ordenador, a un videojuego de lo virtual. Hasta la semana que viene. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?
Thank you.